Por favor, de Juan capítulo 17, los primeros 4 versículos. Dice así, hermanos, la bendita palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, quiero darte gracias por esta porción de las Escrituras. Señor, quiero pedirte que en este momento la paz del Señor inunde mi vida, que la paz que solo Dios puede dar, que no es la paz de este mundo. Tú prometes en tu palabra: yo les doy la paz, pero no es la paz de este mundo. Yo quiero esa paz esta mañana, la paz que viene de Dios, la paz que es milagrosa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero esa paz esta mañana. Quiero transmitir este mensaje con paz, con tranquilidad en mi corazón, con gozo en mi corazón, de poder compartir tan gloriosas verdades en esta mañana a mis hermanos. Quiero pedirte que esta palabra obre gloriosamente en la vida de mis hermanos, y la respuesta de ellos hacia esta palabra sea una respuesta de fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pido que tu Espíritu Santo haga un milagro en esta mañana, en este lugar, trayendo a los muertos a la vida, concediendo en este lugar tomar esta palabra y tener un entendimiento claro y correcto, pues de aquí pende todo el cristianismo. Señor, ruego en el nombre de Jesús que nos apartes de toda mentira, de toda religiosidad y de todo engaño, y que hoy tu palabra sea transformando nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos recibir correctamente todo lo que ella misma dice que debemos de recibir. Hoy, Señor, dispongo mi mente y mi corazón para hablar solo tu palabra, y que el pueblo tuyo, el pueblo que lleva tu nombre, las ovejas que oyen tu voz, sean edificadas hoy por medio de este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, estos 4 versos están cargados de una teología profunda. Estos 4 versos que acabamos de leer acá realmente son el centro de lo que es el cristianismo. Hoy vamos a ver que hay una cantidad de cosas dentro del cristianismo que están realmente tan apartadas de lo que realmente es y verdaderamente es el cristianismo, que yo espero que hoy todos salgamos de este lugar con una mente renovada, transformada por el poder del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Estos 4 versículos que acabamos de leer aquí, se van a dar cuenta toda la profundidad teológica que hay aquí, todo el bagaje teológico que hay acá, pero todas las realidades espirituales que esto muestran y a dónde esto realmente nos quiere conducir y nos quiere llevar para que nosotros podamos caminar en la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este pasaje que acabamos de leer claramente se encuentra dentro del contexto de una oración. Podemos decir que fue prácticamente la última oración que hace Dios el Hijo a Dios el Padre. Escuchen mis palabras. Es la oración que hace Dios el Hijo a Dios el Padre. Tal vez la última oración que Él hace. Algo que tiene realmente un profundo misterio, ya que posteriormente a esta oración el Señor es arrestado. Esta oración se produce en el aposento alto, allí donde el Señor está instruyendo a sus discípulos o dándole la última instrucción, ya que el contexto de este pasaje también, hermanos, es toda la enseñanza que el Señor está dando desde Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 16 a los discípulos en ese lugar que es conocido como el aposento alto. Por eso es que el apóstol empieza diciendo: estas palabras habló Jesús. O sea, esas palabras que dice ahí que habló Jesús es las que viene hablando desde el capítulo 13, y después de que terminó de hablarle a los discípulos, Él levantó su mirada al cielo y comenzó a hablar con el Padre. Dios el Hijo hace su última oración a Dios el Padre. Tendríamos que decir tantas cosas con respecto a la oración, pero este no será el foco en el mensaje de hoy. Quiero que miremos en esos 4 versos una verdad teológica indispensable para nuestras vidas. Del entendimiento de esta verdad teológica depende toda la vida cristiana.
Así que como podrá pensar, es de suma importancia que usted hoy clame al Señor para poder entender estas cosas. De lo contrario, no creo que su vida cristiana, si es que se puede llamar así, avance como debería de avanzar. Deseo de verdad ser muy claro con ese mensaje, y como lo manifesté en la oración, deseo que podamos comprender estas cosas y de verdad empezar a orar para que el Espíritu produzca este deseo en nosotros. Vamos a partir esta enseñanza en 3 puntos, y los 3 puntos son 3 preguntas. 3 preguntas que nos vamos a hacer esta mañana y que vamos a responder. Primera, ¿cuál fue la obra que Cristo vino a hacer? Esa es la primera pregunta que vamos a hablar. Vamos a preguntarnos y vamos a darle respuesta bíblicamente. ¿Cuál fue la obra que Cristo vino a hacer? Segundo, ¿sobre quiénes recae o fue esa obra? ¿Cuál fue la obra que Cristo vino a hacer? ¿Sobre quiénes recae esa obra? Y tercero, ¿cuál es el resultado de esa obra? Esos son los 3 puntos que vamos a ver esta mañana. ¿Cuál fue la obra que Cristo vino a hacer? ¿Sobre quiénes recae esta obra? ¿Y cuál es el resultado de esta obra? Y vamos a empezar con el primer punto. ¿Cuál fue la obra que Cristo vino a hacer? Si tomamos estos 4 versos, hermano, podemos ver claramente que el Señor mismo nos deja claro que Él vino con un propósito por el cual se encarnó. O sea, Él no deja abierto a la mente para que las personas saquen sus propias conclusiones sobre a lo cual vino Jesús a la tierra. En otras palabras, Dios Hijo se encarnó, vino a esta tierra, y Él tiene un propósito claro por el cual vino a esta tierra. No hay posibilidad de que usted y yo saquemos nuestras propias conclusiones. La Biblia nos dice a qué se encarnó el Hijo o por qué se encarnó el Hijo de Dios. Estas son cosas que en serio hemos repetido tanto que de seguro yo creo que usted ya la sabe, pero creo que de alguna manera la esencia de esto se ha perdido, o realmente no lo sabemos, o lo sabemos pero algo pasa. En estos 4 versos vemos que el Hijo de Dios se encarnó porque Dios el Padre le encomendó un trabajo. Se lo voy a volver a repetir. Dios el Hijo se encarnó porque Dios el Padre le encomendó un trabajo. ¿Y cuál fue el trabajo encomendado? ¿Cuál fue la labor o el trabajo que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo? Sencillo, vida eterna. Sencillo, dar vida eterna. Hasta aquí no es difícil de entender realmente esto. Dios el Hijo se encarnó para cumplir una encomienda de Dios el Padre. ¿Y cuál fue esa encomienda? Dar vida eterna. En otras palabras, dar salvación. Por eso Cristo se encarnó. Juan 12:47 lo dice de la siguiente manera: no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Nuevamente encontramos el propósito por el cual el Hijo se encarnó: cumplir el propósito que tenía Dios el Padre de salvar un pueblo, de dar vida eterna a un pueblo. Se lo estaré repitiendo constantemente. Así que podemos ver claramente que al Cristo llevar a cabo esta obra en la tierra, Él glorificó al Padre, pero no está bien decir que Cristo vino a glorificar al Padre. Cristo no descendió para venir a glorificar al Padre. Cristo no tenía que venir para glorificar al Padre. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen su propia gloria. Cristo no tenía que venir a demostrar que el Padre era glorioso. El Padre ya lo era. El mismo Cristo ya era glorioso. Él después en esta oración le dice: ahora, Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo cuando estaba antes de la fundación del mundo. Cristo no viene a glorificar al Padre. Obviamente Cristo glorificó al Padre, pero Cristo glorificó al Padre porque Él vino a hacer una obra y la hizo. Y de esa manera glorificó al Padre. Cristo, al cumplir toda la tarea que el Padre le asignó, le glorificó donde todos fallaron. Fue la imagen misma de Dios, pero no Él vino para ser la imagen misma de Dios. Él ya era la imagen misma de Dios. Eso es lo que lo dice claramente la Escritura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Así que Él pudo cumplir su tarea porque Él mismo era la imagen de la sustancia de Dios.
Solo Dios podía cumplir con esa tarea de dar vida eterna a un pueblo. Solo Dios podría dar salvación a ese pueblo. Lo que estoy tratando de decir es que no podemos perder de vista que según este pasaje de estudio, que Dios el Hijo vino a cumplir con un encargo. Y ese encargo fue satisfacer la voluntad de su Padre de salvar a un pueblo. En otras palabras, Él no vino para ser más glorioso. Él no vino para ser más Dios. Él vino para ser la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Salvar un pueblo. Espero que me esté haciendo entender, hermano. Lo repetiré de otra manera. Si Dios el Padre no hubiese querido salvar a nadie, nunca hubiese habido necesidad de que Dios el Hijo pisara esta tierra encarnándose como hombre. ¿Me estoy haciendo entender? Si Dios el Padre no hubiese querido salvar absolutamente a nadie, nunca hubiese habido necesidad de que Dios el Hijo se encarnara para venir a esta tierra. Si Dios no hubiese querido preservar a ese pueblo para salvación, no hubiese habido nunca necesidad de que el Espíritu Santo viniera a habitar en ese pueblo. Así que lo que intento decir es que no pierda de vista que hubo una razón por la que Dios el Hijo descendió. Otra vez se lo estoy repitiendo, ¿lo nota? Dar vida eterna a un pueblo. Y claro, haciendo esta obra le dio la gloria al Padre, honró al Padre, mostró al Padre. ¿Por qué? Porque hizo exactamente lo que el Padre le dijo que hiciera, de la forma como el Padre le dijo que le hiciera, con las palabras mismas que el Padre le dijo que hablara. Por eso Él glorificó al Padre. Pero en la esencia de venir a la tierra no era glorificar al Padre. Él vino a cumplir una tarea que el Padre le encomendó. Y cumpliendo esa tarea glorificó perfectamente al Padre. Hizo lo que tenía que hacer y no falló donde todos habían fallado. Pero el propósito por el cual Él vino es que Él vino a cumplir una tarea que el Padre le encomendó. ¿Cuál fue esa tarea? Salvar un pueblo. A eso vino Él. Así es el amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen por ese bendito pueblo. Ese es ese amor, un amor tan extremadamente infinito y tan incomprensible para la mente humana que necesitó el sacrificio de la segunda persona de la Trinidad. Quiero que mediten esto, hermanos. Algo misterioso, algo que no alcanzamos a entender. Si yo les pregunto a ustedes, ¿murió Dios en la cruz? Ustedes me van a responder, no, un no rotundo. Dios no puede morir. Y he ahí el misterio. Cristo no puede dejar de ser Dios. Entonces, ¿Cristo dejó de ser Dios cuando murió? Y la respuesta es otro rotundo, no. ¿Por qué entonces Cristo no puede dejar de ser Dios? Entonces, la pregunta es, si Cristo no puede dejar de ser Dios, ¿qué pasó cuando Él murió realmente en la cruz del Calvario? Y alguien me dirá, y yo le pregunto, si Cristo dejó de ser Dios cuando murió en la cruz del Calvario, ¿cómo se resucitó Él mismo? Y alguien me dirá, no, Él resucitó por la obra del Espíritu Santo. Oh, querido hermano, fue toda la Trinidad que obró en la resurrección de Cristo. Y si Cristo dejó de ser Dios en su muerte, entonces Él dejó de ser parte de la Trinidad. ¿Ven el misterio? ¿Ven el misterio? Si yo le pregunto a usted, ¿murió Dios en la cruz del Calvario? Usted me dice, oh, Dios no puede morir. Pero si yo le pregunto, ¿dejó de ser Cristo Dios en la cruz del Calvario? Usted me va a decir, no. Porque si Él dejó de ser Dios, entonces dejó de ser parte de la Trinidad. ¿Ven el misterio? Es un misterio glorioso. ¿Entiende eso? No, no lo entiendo. Pero una cosa sé, el amor de Dios era tal por ese pueblo que Dios Hijo tuvo que morir en esa cruz para salvar a ese pueblo. Solo Dios podría pagar la deuda infinita que tenía ese pueblo con el Dios infinito. Así que en otras palabras, Dios se pagó a sí mismo la deuda. Tremendo, ¿no? Es un misterio. Como leí un día leí esto. Lo impresionante no es que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario.
Lo impresionante es que haya muerto siendo Dios. Eso es lo asombroso. Lo asombroso no es ver a Cristo morir en la cruz del Calvario. Cantidades de hombres morían en la cruz del Calvario. Cantidades de hombres eran muertos en ese monte de la calavera. Cantidades llevaban allí. De hecho, el mismo Jesús ese día fue crucificado a la par con otros 2 ladrones. Allí estaba. Multitudes eran crucificados por el Imperio Romano. Lo tremendo no era que Cristo hubiese muerto en esa cruz. Lo tremendo es que hubiese muerto habiendo sido Dios. Eso es lo tremendo. Es un misterio. Y no quiero ahondar más de lo que no debo, pues lo que menos me interesa es crear confusión en sus mentes. Dije todo esto solo con un propósito, que usted entienda que no hubo otra razón por la que el Hijo de Dios viniera y muriera que no fuera para salvar a ese bendito pueblo al que Dios el Padre decidió darle vida eterna desde antes de la fundación del mundo. No hay otra razón por la que el Hijo de Dios viniera. No hubo otro propósito, hermanos. Así que quiero responder categóricamente la pregunta del primer enunciado. ¿Cuál fue la obra que Cristo vino a dar? ¿O que Cristo vino a hacer? Respuesta: darle vida eterna a un pueblo, salvar un pueblo. Y eso está claramente en este versículo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Por qué yo te he glorificado en la tierra? Porque he acabado la obra que me diste. ¿Cuál fue la obra que me diste? Dar vida eterna a los que me diste. ¿Lo entienden, hermanos? No es difícil de entender. Está claramente expresado en esos 4 versículos. ¿Sobre quién fue esa obra? Esa es la otra pregunta. ¿Sobre quién fue esa obra? Para responder con el mismo texto, dice simplemente: a todos los que me diste. ¿Lo ven ahí en el versículo número 2? Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sobre quién fue esa obra? Sobre todos los que le diste. Hermanos, pero tratemos de ampliar un poco bíblicamente esta expresión. Estos son todos los escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. De esto claramente hablan todas las escrituras. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice claramente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu en la fe y la verdad. Debemos dar gracias a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios os escogió desde el principio para salvación. Efesios 1:4 dice: nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son estos que el Padre le dio al Hijo? Los que Él había escogido. Así como estos pasajes, tenemos cantidades en el Nuevo Testamento de quiénes son estos que el Padre le dio al Hijo. Pero aparte de saber quiénes son estos que el Padre le dio al Hijo, quiero que miremos qué características poseen aquellos que el Dios Padre le da al Dios Hijo, y por los cuales Él debía venir a esta tierra y morir por ellos. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 6, 9, 11, por favor. Dejen una seña ahí, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿Lo tienen? 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Hermanos, ¿qué caracterizaba ese grupo? No piensen en ese grupo lo que es ahora, sino lo que era cuando Dios el Padre se lo dio a Dios el Hijo. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes,
estafadores. Pero Efesios 2, 1 al 3 nos da otra pequeña descripción de estos que Dios el Padre le da a Dios el Hijo. Muertos en delitos y pecados, seguidores de la corriente del mundo, aquellos que andan tras la voluntad de Satanás, seguidores de los deseos carnales, seguidores de sus malvados pensamientos, hijos de ira. Y no vayamos a otra cantidad de pasajes para no aumentar más. Pero ¿puede usted entender lo que le estoy diciendo? ¿De quiénes son aquellos que Dios el Padre da al Dios Hijo para que les dé vida eterna? Son los fornicarios, ladrones, adúlteros, afeminados, borrachos, mentirosos, deshonestos, blasfemos, desobedientes a los padres. Y la lista sigue y sigue y se vuelve prácticamente interminable. Tengo que decirle que a esos es que se aplica esa obra. ¿Puede usted imaginarse que yo le diga a usted hoy, te voy a dar un encargo de cuidar a una persona, pero ojo, es ladrón, mentiroso, avaro, desobediente, pero por amor a mí, cuídalo y cuídalo bien? Al punto que me respondes por ellos con tu propia vida. ¿Usted qué me diría? Hey Molina, te voy a encargar a un amigo mío, un muy buen amigo mío, solo que ojo con el hombre porque es ladrón, fornicario, mentiroso, desobediente y avaro. Pero hermano, yo lo amo tanto, cuídalo y me respondes con él con tu vida. ¿Usted qué me diría? Usted se le mide. Esa fue la labor que el Padre dio al Hijo. Te doy millones de millones, multitudes que nadie puede contar de toda tribu, lengua, nación, ladrones, blasfemos, desobedientes, homosexuales, prostitutas, mentirosos, orgullosos, soberbios, avaros, glotones, adúlteros. Te los doy como un regalo preciado. Me respondes por ellos con tu propia vida. Quiero que esté meditando lo que les estoy hablando, hermanos. Quiero que usted esté pensando lo que le estoy hablando. No hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque. Todos se desviaron, todos como ovejas se descarriaron, todos como hijos pródigos desperdiciaron todo lo que les di. No hay ningún motivo de esos que te motive a estar con ellos. Hijo, te voy a dar un regalo, pero ese regalo es tan extremadamente perverso, malos, ladrones, adúlteros, mentirosos, que no te fijes en ellos, porque no hay nada en ellos que te motive a salvarlos. Nada. No encontrarás el más mínimo afecto en ellos hacia ti. Por el contrario, serán hostiles, y a menos que milagrosamente venzamos su hostilidad, jamás nos buscarán. Pero por el puro afecto de mi voluntad he decidido amarlos, he decidido darles vida eterna. Todo esto por mí mismo, por mi propio nombre. Nada en ellos me motivó a hacerlo. Así que tengo este solemne encargo que te hago para con ellos, y que los traigas sanos y salvos a casa. ¿Están entendiendo lo que les estoy hablando? Al parecer este punto está olvidado. Si el primer punto a veces se olvida, este sí que más. No solo se olvida a lo que vino el Hijo de Dios, sino por quienes vino. Eso se olvida. No hay realmente una conciencia de esto. Y usted preguntará, ¿por qué me dices que no hay una conciencia? Tranquilo, ya vamos para ese punto. Pero lo que realmente estoy viendo es que se nos olvidó esto. Al parecer el Hijo de Dios tenía otro encargo: de salvar a aquellas palomitas de paz, aquellos que estaban tan bien que ellos mismos se creen merecedores de esa vida eterna. Oh hermanos, no hay realmente una conciencia de lo que ha hecho la gracia y lo que la gracia significa. La gracia ha sido abusada. ¿Y por qué ha sido abusada? Porque la gracia dejó de ser gracia y pasó a ser una recompensa. ¿Por qué la gracia es abusada en este tiempo? Porque la gracia dejó de ser gracia y se convirtió en una recompensa. Y hasta que usted no entienda lo que la gracia significa, nunca podrá vivir la gracia. Usted vivirá una recompensa. Y lo grave de ser un cazarrecompensa es que puede ser que a usted le interese en un momento y en otro momento no. A algunos cazarrecompensas les importa unas cosas, otras no. Hay algunas por las cuales no vale arriesgar tanto. ¿Cuánto me pagan por encontrar a ese? Tanto, no es suficiente.
¿Puede entender lo que trato de decir? Hasta que usted no entienda la gracia, tendrá demandas del evangelio que a usted como cazarrecompensa le parece que son demasiado altas para arriesgar tanto. ¿Lo entiende? Hasta que usted no comprenda la gracia, el evangelio será extremadamente grande para usted. Extremadamente usted dirá, no, hay cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. ¿Y por qué? Porque hay cosas que usted merece. Como usted es merecedor de alguna manera, entonces usted decide en últimas a qué está dispuesto a dar. Yo decido, porque usted merece. Y hoy más que nunca tenemos que estar seguros y responder a esta pregunta categóricamente. ¿Sobre quiénes fue esa obra? Sobre los adúlteros, parricidas, matricidas, injuriosos, fornicarios, idólatras, hechiceros, peleones, vulgares, mentirosos, desobedientes, afeminados, blasfemos, homicidas, avaros, prostitutas, soberbios, altivos, desleales, desobedientes a los padres, implacables, rebeldes, que Dios el Padre dio a Dios el Hijo para que les diera vida eterna. Sobre ellos fue. ¿A qué vino el Señor? A cumplir un encargo de su Padre. ¿Cuál? Dar vida eterna. ¿Dar vida eterna a quién? Tercero, ¿cuál es el resultado de esta obra entonces? Aquí llegamos prácticamente a la aplicación de este mensaje. ¿Qué es lo que trae esa obra de Cristo? ¿Qué es lo que trae esa obra de Cristo? Según el pasaje que estamos estudiando, trae conocimiento. Léalo conmigo por favor ahí en Juan capítulo 17. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál vida eterna? La que Él vino a dar. ¿A quién? A todo ese grupo de personas que le acabo de nombrar con esas características. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí llegamos prácticamente a la aplicación. ¿Qué es lo que trae la obra de Cristo, hermano? Lo que trae la obra de Cristo es conocimiento tanto del Padre como del Hijo. Déjeme se lo explico. En el día de hoy tenemos un error gravísimo con respecto a la salvación. En el día de hoy tenemos un error gravísimo con respecto a la salvación. La mayoría de los evangélicos, incluyéndonos, piensan que la salvación es ir al cielo. Escúcheme lo que le estoy diciendo, hermanos. Muchos hoy creen que la salvación es ir al cielo. Incluso la idea está tan minada en la mente de la gente por todo el daño que ha hecho el catolicismo romano, que hizo de la salvación tan solo algo abstracto de simplemente no ir al infierno. De los evangélicos también ha venido esa misma idea, que muchos piensan así cuando usted les predica el evangelio. Usted les predica el evangelio, les habla el evangelio, y ellos terminan diciéndole así: bueno, eso suena muy bonito, eso en realidad suena muy lindo, yo quisiera, pero a mí me queda algún tiempo por vivir, por disfrutar, me hacen falta hacer muchas cosas. Bueno, seguro después tendré tiempo para enfrentar el cristianismo para ser salvo. Y la pregunta es, ¿qué le diría usted a una persona que le responde así? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice usted a esa persona? Se lo voy a volver a decir. Usted le predica el evangelio y la persona dice: sí, eso suena muy bonito, eso suena muy interesante, pero la verdad, yo todavía estoy muy joven, todavía tengo mucho tiempo por vivir, hay cosas que no he hecho, que quiero vivir, y que si me meto dentro del cristianismo yo no las voy a vivir, más adelante tendré tiempo para eso. ¿Qué le responde usted a una persona? ¿Qué le responde así? A alguien que se aventura a decir: pues que uno no sabe cuándo se va a morir. No sabe cuándo es que se va a morir. Y lo único que posiblemente nos atreveríamos a decirle: usted no sabe cuándo se le pedirá cuenta, usted no sabe cuándo morirá, usted no sabe cuándo se caerá el avión y se matará. Usted no lo sabe. Tendrá que dar cuenta, y esto es algo correcto, pero esa no debería ser nuestra única respuesta. Esa debería ser nuestra respuesta a ellos. Y ya les voy a decir por qué esa no debería ser nuestra respuesta. Hermanos, hoy quiero que ustedes entiendan que la vida eterna no comienza en el momento que llegamos delante de la presencia de Dios.
Usted tiene que saber, hermanos, que no empieza la salvación en el momento que estamos en el estado eterno, que la salvación no es la salvación del infierno o de la ira de Dios, aunque hace parte de eso. Lo que quiero decir es que si ese es el pensamiento que usted tiene, está engañado de creer que su salvación la vivirá cuando muera y entre al cielo en vez del infierno. Así que usted vivirá aquí solamente como la canción del último beso de Alcia Costa. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Debo también ser bueno para estar con mi amor. Si usted cree que la salvación es solamente ir al cielo, no ir al infierno, usted vivirá solamente así, cristianos tratando de ser buenos en esta tierra para ir al cielo. Viviendo en esta vida esperando un día no ir al infierno sino al cielo. Pero hermanos, esa no es la vida eterna. Eso no es lo que significa salvación. Rubén, pero eso es lo que hemos aprendido toda la vida. Tenemos que decirle a las personas, predicarle a las personas que si no se arrepienten van a ir al infierno. Y eso es verdad. Van a ir al infierno. Se van a condenar en el infierno. Pero hay algo más que eso, hermanos. Hay algo mucho más que eso. La salvación y la vida eterna. Escuche lo que le voy a decir. La salvación y la vida eterna es que nuestro pecado fue quitado para así poder tener la posibilidad de ser reconciliados con Dios. De esta manera ya y ahora mismo conocerlo. Y a medida que yo lo conozco, me voy pareciendo a Él. La vida eterna es gozar sabiendo que puedo conocer a Dios mediante Jesucristo. No tengo que esperar ir al cielo para verlo. Ahora mismo puedo sentir el gozo de conocerlo, de saber que Él está conmigo, dispuesto a revelarse a sí mismo por medio de las Escrituras. Y cuando llegues al cielo, solo es la culminación de ese conocimiento. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermanos? ¿Cómo puedes decir que quieres ir al cielo donde lo único que hay es Él, el Cordero y el León, cuando ahora no te interesa ni lo más mínimo conocerlo y acercarse a Él? ¿Cómo puedes decir que quieres ir al cielo? Entonces tengo que decirte que lo único que tú quieres es no sufrir en el infierno. Escúcheme lo que les voy a decir, hermano. Pero en realidad no te importa qué es el cielo. Lo único que no quieres es un tormento infernal. Pero el cielo no es simplemente escape del infierno. El cielo es para todo aquel que ama y conoce a su Redentor. El cielo es solo para aquellos que en esta vida lo desearon con todo su corazón. Desde el primer momento que Él les abrió el corazón por el Espíritu Santo y una obra de regeneración, desde ese momento solo tienen un deseo: conocer a Dios, al Padre, al Hijo. Desde ese momento Él escuchó la voz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso el cristianismo para tantos es tan difícil. Por eso para tantos todo lo que yo estoy diciendo aquí es exagerado. Para tantos es gravoso. Por eso para muchos este mensaje y Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque ellos solo quieren a Cristo para que los salve del infierno. ¿Escuchan? Vienen aquí solo porque tienen un temor y un pavor infernal por el infierno. Ellos no quieren a Cristo. Ellos quieren que Cristo los salve del infierno. Pero ellos no lo quieren a Él. Tienen un pavor por el infierno, pero no lo quieren a Él. Y Cristo les va a dar justo lo que quieren. No los puede llevar al cielo. ¿Y por qué no los puede llevar al cielo? Porque en el cielo está Él con toda su gloria. ¿Cómo los va a llevar Cristo al cielo? Sería un lugar horrible para ellos. Todos los que están aquí hoy y no quieren a Cristo, el cielo es un infierno para ustedes. ¿Por qué? Porque en el cielo está Cristo. Y si ustedes no quieren a Cristo, sino que solamente quieren escapar del infierno, el cielo sería un infierno para ustedes.
entonces simplemente se les dará lo que ustedes desean. ¿Qué desean? Estar sin Cristo. Irán al lugar donde Cristo no estará, donde la gloria del Padre no estará, donde no habrá nada de misericordia del Padre, el infierno. Eso es lo que quieres. Allí estarás. Ahí estarás. Conocer a Dios por medio de Jesucristo es lo que realmente anhela un verdadero creyente. Todos los que están aquí, que son creyentes verdaderos, están consumidos por un deseo de conocer a Cristo. Esa es la obra que vino a hacer Cristo, hacer que a los que el Padre le dio lo conocieran. Y esto es claramente el nuevo pacto. Quiero que miren conmigo Jeremías 31, 33, por favor. Den una señal ahí, acompáñenme a Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 33. Mire qué es lo que va a hacer Cristo. Quiero que usted lea lo que Cristo va a hacer. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Y por qué me conocerán? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Está tan claro, hermanos? Claro, yo le hago una pregunta. ¿Para qué perdonó el Señor nuestro pecado? ¿Para qué no se acordará de nuestras transgresiones? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que lo conozcamos. Cristo quitó todo lo que impedía conocerlo. Cristo quitó el pecado. Cristo quitó la barrera de enemistad. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora Él nos llama amigos. La vida eterna y la salvación es ya. Comienza ya. Consúmase después. Pero ahora es cuando estamos llamados a conocerlo. Hermanos, a medida que lo conocemos, que miramos en las Escrituras y nos deleitamos en Él, entonces vamos siendo transformados en el objeto de nuestra adoración. A medida que conocemos a Cristo, conocemos al Padre, porque Cristo nos revela al Padre. Y a medida que conocemos a Cristo, su Espíritu obra en nosotros. Así que ya podemos ser iguales a Cristo, al Cristo que conocemos. Hermano, ¿cómo voy a ser igual a Cristo si no conozco a Cristo? Yo le hago una pregunta. ¿Usted se parece a Cristo? ¿Cómo sabe si se parece a Cristo si no conoce a Cristo? ¿Sabe qué es lo que Cristo ama, lo que Cristo aborrece? ¿Lo conoce? ¿Lo sabe? ¿Lo entiende? ¿Lo ha mirado? ¿Lo ve? ¿Conoce las perfecciones de Cristo, la gloria de Cristo? ¿Cómo puedes parecerte a Cristo, que es tu meta máxima en esta vida? ¿Qué hacen los hombres? Compararse con otros pecadores. Pero ¿qué dice la Biblia? Sean santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el llamado de Dios a nosotros? El llamado de Dios a nosotros es ser santo como Él es santo. ¿Usted cree que es santo porque es más bueno que Hitler? Oh, hermano, comparado con Dios, comparado con la plenitud, con la gloria de Cristo, aún el más santo de todos los hombres acá es el más perverso. ¿Te crees bueno? Oh, no sabes cuánto necesitas un Salvador. No sabes cuánto necesitas a ese Cristo para que la justicia de Él sea imputada. Pero ¿cómo podrás llegar a ser como Cristo si no conoces a Cristo? ¿Cómo podrás decir yo soy como Cristo si no sabes quién es Cristo? Por esto les decía ahora que la única respuesta para darle a esa persona no es que tal vez buena mañana. Esa no es la única respuesta. También le puedo decir que él está desperdiciando los mejores años de su vida, gastándolos en cosas sin valor, cuando puede tener la oportunidad de conocer lo más glorioso que él puede llegar a conocer, y que lo puede conocer ahora y ya, si vienen arrepentimiento y fe. ¿Se dan cuenta?
¿Qué hacemos con una persona? Oh, no, es que si usted se muere mañana, usted se va para el infierno. Pero ¿qué está haciendo la gente hoy? Gastando su vida, desgastándose en cosas que no tienen valor, cuando podrían entregarse a la mayor gloria, al mayor conocimiento, que es el conocimiento de Cristo. Algo que no tiene valor comparado en esta tierra. No tiene valor comparado en esta tierra. Oh, hermanos, pero si mi vida es eso, pero si su vida es eso, si usted solamente cree que tiene que vivir bien, porque quién sabe si mañana le piden cuenta, no tengo otra cosa que decirle a esa persona. No hay más que decirle. Le voy a decir lo mismo por lo que yo estoy viviendo. Pero si usted conociera a Cristo, si usted verdaderamente estuviera dedicado a conocer las profundidades de Cristo, cuando una persona le dice eso, usted le diría: oh, no sabe lo que se está perdiendo. Usted quiere gastar todo en viajes, en placeres, en cosas baratas de este mundo, cuando podría estar invirtiendo toda su vida, todo su corazón, toda su mente en conocer a Cristo. Porque entonces el cielo se te abre de par en par. Porque el cielo es solo para aquellos que en esta vida se deleitaron en Cristo. ¿Cómo van a ir al cielo si en esta vida solo se deleitaron en los placeres paganos de este mundo? ¿Cómo van a ir al cielo? ¿A qué van a ir al cielo si allí está Cristo? Pero hermano, el que anda buscando al Señor, el que anda con deseos de conocerlo, que vive su vida con deseo de contemplar lo glorioso que es Él, enamorado cada vez de su Salvador, no está preocupado realmente de nada. Como dice Pablo, no hay ley que juzgue estas cosas. Él está consumido por el amor de su Salvador. Quiere conocerlo, le ruega a Cristo: déjeme conocerte, quiero más de ti, quiero contemplar lo glorioso que eres, así sea por un espejo, pero un día te veré cara a cara, pero hoy deseo más de ti. Oh hermanos, se produce cada vez un peso de gloria sobre aquellas personas que hoy desean a su Salvador con un gozo inefable. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Te pregunto, ¿tienes la vida eterna? ¿La tienes ahora? ¿O estás esperando morir para experimentar a ver si tienes la vida eterna? ¿O puedes decir ahora: yo tengo la vida eterna? ¿Y por qué sé que tengo la vida eterna? Porque mi anhelo, mi único deseo es conocerle a Él, conocer al Padre y a Jesucristo a quien has enviado. En eso gasto mi vida, en eso invierto mi vida. Ahí están mis deseos. Si esos son tus deseos, tienes la vida eterna. De lo contrario, hoy quiero decirte, hermano, hoy estás condenado en el infierno. No puedes ir al cielo. No puedes ir. No puedes entrar al cielo. Porque cuando entres al cielo, estará aquel que nunca quisiste conocer. Nunca lo deseaste. Y llegarás allí este momento y le dirás: oh Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo me sentaba cada domingo y bien atentamente escuchaba a Roosevelt. Y el Señor le dirá: yo no lo conozco a usted. Yo no lo conozco. Usted no puede entrar aquí. Aquí entran los que desean estar conmigo. Yo deseo estar contigo. No. Tú deseabas que yo no te echara al infierno. Tú no me querías a mí. ¿Ven el daño que ha hecho el catolicismo romano? ¿Ven el daño que ha hecho el evangelicalismo de esta época? Ven a Cristo, vive como se te dé la gana y solamente pon tu fe en Él, que al final Él te salvará. Lo importante es tu vida eterna. Lo importante es que cuando te mueras vaya al cielo. Oh hermano, desgracia.
El católico romano, no importa lo que hagas en la semana, solamente ven a la iglesia, peca, reza y empata. Y si al final te mueres, tranquilo que de allá lo sacamos del purgatorio con un par de misas y vas para el cielo. Para el cielo, hermanos. ¿Cómo van a ir al cielo que nunca amaron? ¿Cómo van a ir para estar lo que siempre odiaron con su mente, con su alma y con su corazón? ¿Cómo van a estar toda una eternidad contemplando a aquel que en esta tierra aborrecieron realmente? Por eso te pregunto, ¿tienes la vida eterna? Porque te voy a decir una cosa, hermanos. Cristo terminó su tarea. Juan 17:4. Yo te he glorificado en esta tierra. He acabado la tarea que me diste. Cristo acabó la tarea. Y Cristo tiene un pueblo que ama estar con Él, que ama conocerlo a Él, que ama entregarse a Él. Y si usted no tiene ese amor, usted no hace parte de ese pueblo y punto. Y no te voy a dar falsas esperanzas. Toda persona que se ha muerto, escúcheme lo que le voy a decir, toda persona que se ha muerto y su deseo no fue Cristo, su alma, su corazón no estuvo sobre Cristo, esa persona hoy no está en el cielo, hoy está en el infierno. Y a menos que tú vengas en arrepentimiento y fe al Señor, a menos que tú vengas con todo tu corazón y le digas: oh Padre, yo anhelo y quiero tener ese deseo de conocerte, nunca podrás estar con Él por toda la eternidad. Yo no te voy a engañar. La vida eterna no es esperar al final que usted esté en una cama así convaleciente. Ay, repite esta oración de fe. Hermano, toda persona que está convaleciente, usted va y le repite la oración de fe, y va al católico y le echa los santos óleos, y va al testigo de Jehová y le predica, y va al mormón y le predica, y va al budista y le predica. No importa, cualquiera de estos me lleva al cielo. Oh, hermanos, qué engañados estamos. Porque solo hay un Dios y un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no te voy a engañar hoy, hermanos. La salvación, la vida eterna es conocer a Jesucristo y al Padre de nuestro Señor Jesucristo por medio de Cristo. Esa es la vida eterna. Ahora, hermanos, no quisiera dejar este mensaje sin tratar de ver cómo puedo ayudarlo con la pregunta que ahora surge en su mente: ¿cómo hago esto? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo conozco a Jesús? Le voy a dar 4 puntos. Primero, hay una buena noticia y la encontramos en el pasaje que estudiamos. Cristo terminó la obra que el Padre le encomendó. Cristo la terminó. Ruégale que te abra los ojos. Ven al Señor. Reconócele. Dile: yo estoy perdido. Amo este mundo. Ruégale con fe, confiado de que si el Padre dio a su Hijo amado, ¿te va a negar que lo conozcas? Si precisamente para eso envió a su Hijo. Pero busque, ruegue, pídale, implórele hasta que rasgue su corazón por un deseo de Cristo. Pégate a las promesas que Él mismo te da. El que busque con todo corazón me encontrará. La Escritura dice en el Antiguo Testamento: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Rasguen sus corazones. Hoy que ha entendido esto, vaya al Señor. Si usted es una persona que ya ha depositado su fe en Cristo, pero no tiene este deseo por este conocimiento, ve al Señor.
Dile, oh Señor, si tú diste a Cristo por mí, ¿cómo no me vas a dar este deseo por buscarte? Y si tú eres una persona que está muerta en sus delitos y pecados, yo te digo hoy, y es la misma solución que tengo para ti. Ve a Cristo y dile, oh Señor, solo tú puedes salvarme. Esto te lleva a orar. Esto te lleva a orar. Pídele con el corazón que tú lo anhelas. Ese es el segundo punto, que tú quieres conocerlo, que te abra los ojos. Ruégale con fe, hermano, ruégale con fe. El tercer punto, sumérgete en las Escrituras. Solo allí puedes conocer a Cristo cada día. No las leas, sumérgete. ¿Cómo te sumerges? Lees, meditas, buscas qué dice un comentarista sobre ese pasaje. Posteriormente busca una prédica que tenga que ver con ese pasaje que leíste. Escúchala, sumérgete. Dedícale tiempo, navega por las Escrituras. Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Cristo? No hay otro medio. No hay otro medio. Yo te podría decir, ¿quieres conocer a Cristo? Oh, hermano, enrolla los dedos y... Solo hay un medio para conocer a Cristo: la Escritura. Oh cristiano, si tú no te sumerges en la Escritura, no conocerás a Cristo. No lo conocerás. Y cuarto, medita sobre el punto 2 que vimos. Hermanos, mediten en la gracia. Recuerden que el Señor no vio nada bueno en ustedes, que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, que el Señor no les debe nada, que ustedes le deben todo, que Él es el Redentor amoroso que se entregó por ustedes cuando ustedes merecían morir. Y dejen que ese sentimiento les embargue el corazón, los sature. Piensen en la elección incondicional y digan, yo, Señor. Hermano, piensen en la elección incondicional. Piensen que el Señor escogió a unos para salvación, y piensen que usted esté dentro de ellos y que ese deseo lo embargue, que ese sentimiento, y usted diga, Señor, me salvaste a mí. ¿Por qué a mí, Señor? Un ser tan inmerecido, tan pecador. Luego, por la fe, acepte esa gracia del Señor. Con gratitud venga en oración y diga como dijo el salmista: alma mía, bendice a Jehová por todas sus misericordias. Y vas a ver, hermano, cómo el cristianismo deja de ser una carga y se convierte en un gozo. Mandamientos fáciles de cumplir y no gravosos. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento de gratitud que te llena, de saber que el Hijo de Dios se encarnó y murió para que tú le sirvieras voluntariamente por amor. Deje que ese sentimiento de gracia lo embargue. Nunca una persona que cree que se ganó su salvación podrá realmente tener un deseo verdadero de conocer a Cristo. Nunca. Solo uno que sabe que no la merecía, solo uno que sabe que estaba podrido hasta los huesos, solo uno que sabe que estaba enfermo en sus delitos y pecados, solo ese, cuando ve la obra de gracia, cuando ve a su Salvador sufriente en esa cruz, dice: ay Señor, ¿por qué yo? Y tendrá un deseo glorioso de conocer a ese Salvador. Y no solo de conocerlo, de servirle voluntariamente. Oh, he de servir a mi Rey que voluntariamente se entregó. Esto fue lo que Pablo vivió en su vida. Esto fue lo que los puritanos vivieron. Y esto es lo que Dios quiere que esta pequeña comunidad viva. ¿Cómo podré vivir lo que Pablo vivió? Jamás de los jamases, nunca de los nuncas, hasta que conozcamos a Cristo.
¿Cómo podré vivir lo que los puritanos vivieron? Nunca de los nunca, hasta que conozcas a Cristo. Nunca. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Y quiero mostrarles qué vive una persona que conoce a Cristo. Versículo 7. Lea conmigo, amado hermano. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pregunta: ¿qué tienes como ganancia? ¿Qué tienes como ganancia? ¿Quiere que les diga una cosa? Todo lo que Pablo consideraba pérdida, hoy la mayoría de cristianos lo consideran ganancia. Ayer nomás escuché al vulgar de Guillermo Maldonado diciendo que el Espíritu de Cristo era el espíritu de la bendición económica. Oh, hermanos, ¿qué tienes por ganancia? Estamos en un mundo pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado pérdida por amor de Cristo. Y mire qué dice el 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo. ¿Por qué? Por basura, por ganar a Cristo. ¿Qué tienes por basura tú? Cristianos sufriendo por lo económico, cristianos desesperados por lo económico, cristianos desesperados por las cosas de este mundo, cristianos envueltos en las cosas de este mundo. ¿Por qué? ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque sí, porque es normal, porque es normal. Porque hasta que Cristo no sea lo que tú mires y Cristo sea lo que te deleite, cristiano, siempre este mundo te deleitará. Las personas que están aquí, hasta que Cristo no sea lo más glorioso para su vida, usted siempre necesitará de algo, de alguien a su lado. Cristiano, hasta que Cristo no sea lo glorioso en lo cual usted enfoque su vida, usted, cristiano, estará desesperadamente viviendo un cristianismo en esta tierra. Eso es lo que la mayoría de cristianos viven. Y eso no es lo que yo quiero que viva esta comunidad. Yo quiero es que esta comunidad viva un cristianismo, ¿sabe qué? Deleitosa de ser cristiano, gozosa de ser cristiano, gozosa de todo, gozosa en los padecimientos, gozoso en la abundancia, gozoso en la escasez, gozoso en el frío, gozoso en el calor, gozoso teniendo, gozoso no teniendo. ¿Por qué? Porque todo lo puede en ese Cristo que conoce. Pero ¿cómo podrán estar gozosos? ¿Cómo no se les va a convertir el cristianismo en una carga? ¿Cómo para
para muchos que están aquí no van a decir, este está pasado, solo habla de Cristo, 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 Cristo. Oh, hermano, no tengo otra cosa de que hablarles sino de Cristo, 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 mi hermano. No tengo de qué más hablarle. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por conocer a Cristo. Oh, hermanos, cuando la luz de Cristo brilla, ¿sabe qué pasa? Se opacan todas las otras luces. Amén. 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 Ayer me vi una película, Heidi. Esta era una niña que la llevan a vivir en los Alpes suizos. Y está su abuelo. Y ella soportó, yo creo que todos leyeron Heidi cuando eran niños o no. Bueno, la mayoría. Se vio en muñequitos Heidi. Y la llevan donde su abuelo no la quería recibir, pero al fin y al cabo la recibe. Y empieza, y ella ama los Alpes suizos, ama estar descalza, ama la libertad, ama las cabras, ama todo eso. Y un día viene su tía y se la lleva para la ciudad. Y ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano? En la ciudad donde la meten, en la casa donde la meten, en una casa lujosísima, con comida abundante, con servidores al lado de ella, con una cama tremenda. Allá dormían forraje allá en los Alpes suizos, pero allá la llevan a vivir en una cama grandísima. ¿Y sabe qué pasa con Heidi? Se empieza a enfermar. ¿Y por qué se empieza a enfermar Heidi? Porque ella anhela estar en los Alpes suizos. ¿Sabe cuándo usted este mundo le empezará a enfermar? Cuando usted ama estar con Cristo. Nunca más este mundo. ¿Por qué este mundo es tu gozo? Oh, porque Cristo no lo es. ¿Por qué necesitas estar buscando otra y otra, una y otra cosa para satisfacerte? ¿Por qué? Comprar, tener, acumular, mostrar, estrenar, viajar. ¿Por qué? Porque Cristo no te satisface. Y mientras Cristo no te satisfaga, oh hermano, nada en este mundo lo hará. Eres esclavo de eso. Solo alguien que ha podido ver a su Salvador, solo alguien que ha podido contemplarlo en el glorioso espejo de las Escrituras y lo ha visto, empieza a sentir por Él. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchas veces hemos hecho las cosas al revés. Oh Señor, enséñame a odiar el pecado, enséñame a ver el pecado, enséñame a ver el pecado, quiero odiar el pecado. Hermanos, esa no es la oración. La oración es: Señor, déjame amar a Cristo, déjame amar a Cristo, quiero conocer a Cristo, porque cuando yo odie a Cristo, cuando yo ame a Cristo, ame la belleza de Cristo, yo voy a odiar el pecado. Usted va a odiar el pecado. ¿Cuándo? Cuando ame a Cristo, cuando vea las excelencias de Cristo. El pecado no tendrá nada que ofrecerte. ¿Por qué Satanás tiene algo que entregarte hoy? Porque amas lo que Satanás tiene para darte. ¿Por qué la carne tiene algo para entregarte? Porque amas lo que la carne tiene para entregarte. Pero conoce a Cristo y verás, hermanos. Yo voy a estar trabajando fuertemente en cada mensaje para que conozcamos a Cristo. Por eso suspendí Hebreos, porque Hebreos está lleno de Cristo. Y quiero que usted cada domingo venga con un deseo de conocerlo, de decir: Señor, hoy las Escrituras se van a abrir. Quiero que mientras Roosevelt predica, yo quiero ver a Cristo. Yo quiero ver lo glorioso que es Cristo. Señor, dame fe para ver a Cristo, dame fe para ver a Cristo. Venga a cada predicación rogándole al Señor. Venga a cada predicación, oh hermano, arrepiéntase ya de una vez por todas. Venga en arrepentimiento y fe al Señor y dígale: Señor, estoy mal, estoy perdido en mis delitos y pecados, pero Roosevelt me dice que hay una buena nueva, que si vengo a Cristo hay oportunidad para mí. Hoy hay oportunidad para ti, hermano. Si vienes en arrepentimiento y fe,
En cada exhortación, en cada amonestación, en cada consolación vamos a estar viendo a Cristo, conociéndolo. Venga cada vez con el alma y el corazón con un deseo de conocerlo. Señor, las escrituras se van a abrir. Déjame ver a Cristo, déjame verlo allí. Hermanos, la única forma, el único medio que usted y yo vamos a ser cristianos diferentes de todos los cristianoides de esta época. La única manera que usted y yo vamos a ser diferentes a la malvada iglesia católica, la única manera que vamos a venir nosotros cada domingo acá y nos vamos a sentar con una actitud correcta es si verdaderamente conocemos a Cristo. De lo contrario, hermanos, seremos una iglesia evangélica más del montón. Seremos una iglesia evangélica más del montón. O Cristo o no hay cristianismo, hermanos. Iglesia cristiana. ¿Qué es la iglesia cristiana? La iglesia que vive, ama y conoce a Cristo. ¿Cómo se puede llamar cristiana cuando Cristo no está por ningún lado? ¿Qué nombre daría a eso? No tengo ni idea. Pero eso no es cristianismo, hermanos.
a conocerte. Te pido, Espíritu Santo, que nos reveles a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.